Estimada economista María Fernanda Merchán, compañeros, muy buenas noches. Somos integrantes del grupo número 7. A continuación vamos a presentar el caso de estudio número 2 correspondiente al segundo parcial. Los integrantes de este grupo son Carol Castillo, Caterine Lara, Catherine Medina, Michael Estrella y mi persona Paulina Uriola. Para recalcar, la India pues tiene una población de 1.428 millones de personas. La capital de esta es Nueva Delhi. El idioma que se habla comúnmente es el hindi y también se habla el inglés. La moneda es la rupia india. Además, su forma de estado es una república democrática parlamentaria de corte federal con separación de poderes. El crecimiento económico, la tasa de desempleo, tienen una relación, tema central a la economía. Para comprender la economía de este país, pues, como en muchos países, existe una relación inversa entre estas dos variables. Es decir, cuando el crecimiento económico aumenta, la tasa de desempleo tiende a disminuir y viceversa. Para esto hemos utilizado el modelo de la relación inversa a Okun. Este modelo establece una relación entre la tasa de desempleo y el crecimiento económico de un país. En términos generales, el modelo de Okun sostiene que cuando el Producto Interno Bruto crece por encima de su tasa, el desempleo tiende a disminuir y cuando el Producto Interno Bruto crece por debajo de su tasa potencial, el desempleo tiende a aumentar. Ahora, para evaluar si las políticas económicas en la India lograron reducir el desempleo, utilizamos el modelo de Okun, para lo cual debemos considerar lo siguiente: los datos económicos, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, las políticas económicas, y para ello utilizamos la fórmula general, que es el porcentaje de desempleo, que es igual a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto menos la tasa de variación del Producto Interno Bruto. Para ello utilizamos la fuente como fuente el Banco Mundial, las siguientes variables, que es el Producto Interno Bruto per cápita, la tasa de crecimiento, la variación de tasa de paro y el desempleo total de la población activa. También en este modelo, pues, el crecimiento económico en la India tiene un crecimiento sostenido y robusto, lo cual tiende a contribuir a la reducción del desempleo, como podemos notar en el gráfico. Algunas de estas medidas contribuyeron al crecimiento económico y al desarrollo de la industria. Entre ventajas tenemos el mercado interno, la industria tecnológica, la fuerza laboral joven, el crecimiento económico sostenido y la diversidad cultural. Entre algunos desafíos tenemos la pobreza, la desigualdad, la baja tasa de empleo y la falta de infraestructura, que fueron algunos desafíos que lograron superar. En cuanto a la formación bruta de capital fijo en la India, esta está influenciada por una serie de factores como los incentivos fiscales que ofrece el gobierno indio a las empresas que invierten en FBKF, incluyendo rebajas fiscales, subvenciones y acceso a créditos a las exportaciones. La India tiene una economía estable con un alto crecimiento económico, haciendo de esta un destino atractivo para la inversión, ya que las empresas pueden tener confianza en una economía sólida a largo plazo. En cuanto a, a las políticas industriales, el gobierno incluye la creación de zonas económicas especiales, la facilidad de procesos de inversión y la mejora en la infraestructura. En 2022, la inversión en FKF fue de 1.3 billones de rupias y esto a su vez generó 1 millón de plazas de empleo. Esos factores dan como resultado una inversión más rentable y la reducción del riesgo de inversión. Como se puede observar en la tabla, los niveles de inversión en la formación bruta de capital fijo han estado por encima de las predicciones teóricas de este modelo, lo que ofrece una estabilidad macroeconómica. Se puede concluir que a pesar de que la India tiene una tendencia económica atractiva para la formación bruta de capital fijo, para los próximos años, aún presenta algunos retos como la reducción de la burocracia e inversión en la educación. Vamos a hablar sobre la curva de Phillips. En la India, la relación entre la inflación y el desempleo ha sido variable.
en los últimos años. En general, se ha observado una relación negativa entre inflación y desempleo, es decir, que un aumento de la inflación ha estado asociado con una disminución de desempleo. Sin embargo, ha habido periodos en los que la relación no ha seguido esta curva. Por ejemplo, en la década de 1980, la India experimentó un periodo de alta inflación, pero el desempleo también aumentó. Esto sugiere que la curva de Phillips no es una ley natural y que la relación entre inflación y el desempleo puede verse afectada por otros factores como las políticas económicas. Las políticas monetarias expansivas como la reducción de las tasas de interés han tenido un impacto positivo en la inflación y el desempleo en la India. La tasa de inflación ha aumentado, pero la tasa de desempleo ha disminuido. Las políticas fiscales expansivas como aumento de gasto público también han tenido un impacto positivo en la inflación y el desempleo en la India. El aumento del gasto público ha creado puestos de trabajo y ha estimulado la demanda agregada, lo que ha apoyado al crecimiento económico de este país. Las políticas monetarias restrictivas como el aumento de las tasas de interés han tenido un impacto negativo en la inflación, ya que por medio de estas es más caro para las empresas pedir prestado dinero, lo que ha reducido la inversión y la creación de empleo. Las políticas fiscales restrictivas, como la reducción del gasto público, también han tenido un impacto negativo en la inflación y el desempleo en la India. La reducción del gasto público ha reducido la creación de empleo y ha disminuido la demanda agregada, lo que ha apoyado el crecimiento económico. Ahora bien, en el modelo de desarrollo económico de la India, actualmente la economía india ocupa el séptimo lugar en el ranking del Banco Mundial y es el segundo país más poblado en el mundo actualmente con más de 1.000 millones de habitantes. Hoy en día tiene gran aportación a la economía mundial en combustibles, medicinas y otros químicos. Para lograr ese cambio de situación, un modelo de crecimiento cuyos elementos incluyeron más urbanización, más aprovechamiento de su mano de obra joven, desarrollo tecnológico, cambios estructurales. Este crecimiento de la India se debe en buena medida a su fuerza laboral joven e impulsa un alza en la demanda y oferta de bienes y servicios futuros. La India tiene casi 300 millones de pobres, lo que representa más del 21% de su población, que sobrevive con $1.9 al día. El fuerte crecimiento económico de la India se mantuvo durante la mayor parte del periodo objeto de examen con una tasa media del 7.4% en el periodo 2018 y 2019, llevando a cabo varias reformas, entre ellas la introducción del impuesto sobre bienes y servicios para armonizar el sistema de impuestos indirectos. También está el Código de Insolvencia y Quiebra para abordar el problema de la deuda y el sector empresarial, y reformas en el sector bancario para mejorar la supervisión de los bancos y las empresas financieras no bancarias. También la política monetaria. A partir del primer semestre de 2019, el crecimiento ha sido débil, debido principalmente a la disminución del consumo y la inversión. Esto es debido a la pandemia del COVID-19, por lo cual el gobierno anunció una serie de medidas a corto y largo plazo dirigidas a determinados sectores de la economía. La presión inflacionista ha sido menor como resultado del descenso de los precios internacionales de los productos básicos y debido al impacto de la pandemia. La política monetaria también ha sido flexible. India adoptó formalmente un sistema de metas de inflación, un cambio histórico de la política monetaria que marca una victoria para el gobernador del Banco de la Reserva de la India. La política fiscal en la India se enmarca en base a una ley. Esta ley es la Ley de Responsabilidad Fiscal y Gestión del Presupuesto, lo cual indica que el déficit presupuestario se reduzca al 3% del PIB. Esta ley tenía características que apuntaban a mejorar la transparencia y el aporte de un elemento de perspectiva de múltiples años en el sistema de presupuesto. El éxito de las normas fiscales estuvo estrechamente relacionado con el crecimiento del desempeño. En cuanto a la India, el déficit fiscal disminuyó entre el año 2014 y 2015 y 2018 y 2019. El crecimiento económico en la India ha sufrido varias dificultades en el cumplimiento de las normas fiscales, factores como la voluntad política para aceptar las restricciones impuestas por las normas fiscales que contrarrestan la tendencia al presupuesto convencional abierto. Durante la desaceleración cíclica o el shock económico, el último más desestabilizante,
se hace difícil apegarse a la norma fiscal. La tendencia de ampliar el alcance de los programas gubernamentales populistas y subsidios que tienen grandes compromisos del gasto en años futuros se debe limitar para enfatizar la disciplina fiscal. Creer que mayores cobros de ingresos continúan interminablemente y dan apoyo a los compromisos presupuestarios de los años futuros puede no ser el mejor interés en una gestión fiscal sólida. En base a los datos obtenidos, se observa que en relación a la política expansiva implementada en el país de la India, busca generar un incremento del gasto público, más bien reducir los impuestos, con la finalidad de obtener un efecto positivo en los niveles de ingreso al estimular la actividad económica del país. Mientras tanto, en cuanto a la política monetaria, se observa una reducción de las tasas de interés y una mayor disponibilidad de crédito. Aquello genera un efecto positivo en los niveles de ingresos al alentar el gasto y la inversión en la India. La disminución de las tasas de interés, costo del endeudamiento para las empresas y los consumidores, lo que impulsa la demanda agregada. Esto fue la resolución del estudio de caso. Esperamos que haya sido de su agrado. Una buena noche. Gracias.